programa de hoy, ya son más de 1.400 los muertos por el terremoto en Afganistán. El Papa León envía su mensaje de consuelo y fortaleza. En Haití liberan a una monja irlandesa y 7 rehenes, incluido un niño que llevaban casi un mes retenidos por delincuentes. El Papa desea al Orden de San Agustín el don de promover la unidad en sí misma, la Iglesia y el mundo. Un experto señala que el Papa León, matemático, es uno de los 100 líderes más influyentes en inteligencia artificial por su conocimiento y advertencias sobre sus riesgos y beneficios. El 12 de octubre, dentro del Jubileo de la Esperanza, será el Jubileo de la Pastoral del Duelo para acompañar a quienes sufren pérdidas. Entrevistamos a un sacerdote autor sobre el tema. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde Afganistán, donde ya son más de 1.400 los muertos tras el terremoto de este domingo. Es el tercer gran sismo desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, según Associated Press. Los islamistas gobiernan bajo un régimen autoritario. El país vive una fuerte crisis humanitaria con una economía débil, profundos recortes en la ayuda internacional y millones de personas devueltas por la fuerza desde Irán y Pakistán, informa Associated Press. La emergencia tras el sismo deja al descubierto un pueblo que sufre no solo por los escombros, sino también por la falta de derechos y libertad. Le contamos más. Llanto y desesperación en Afganistán tras un terremoto de magnitud 6 la madrugada del domingo. Más de 800 muertos y miles de heridos, según reporte de la ONU. Rescate de sobrevivientes entre los escombros. Muchas casas eran de adobe y piedras. Nuestros hijos, los ancianos y las mujeres están bajo los escombros. No hay nadie que pueda venir a recuperar los cadáveres que aún están bajo los escombros. Casi el 95% de las casas de nuestro pueblo están destruidas. Tenemos muchas personas fallecidas y heridas. Casi todas las familias tienen de 5 a 10 heridos. Hemos perdido nuestras casas. Cualquier tipo de ayuda será buena para nosotros. Helicópteros llevan a los heridos a los hospitales. Un grupo de niños, puestos a buen recaudo, recibieron algo de comer. El desastre es tal que el gobierno talibán no termina de contar las víctimas. Estos números pueden aumentar a medida que se esté trabajando en marcha en varias áreas, y tenemos algunas áreas a las que los equipos de rescate aún no han llegado debido al terreno difícil. Habíamos llegado a ellos en helicóptero, pero no por carretera, ya que es muy difícil. Y hay algunas aldeas donde los heridos y muertos todavía se están recuperando de los escombros, por lo que los números pueden aumentar. En Kunar, este aldeano vive una tragedia. Perdí a 7 de los hijos de mi familia, incluidos 5 niñas y 2 niños, y 3 de mis primos también murieron, y un tío, así como algunos de mis otros parientes. En resumen, nuestro pueblo tiene entre 200 y 250 víctimas. Afganistán es un país musulmán. En medio del dolor, los pobladores rezaron por los fallecidos y buscaron darles una digna sepultura. El Papa León XIV expresó su pesar por lo ocurrido y ofreció sus oraciones por los cientos de fallecidos y damnificados. En un telegrama, invocó sobre el pueblo afgano las bendiciones divinas de consolación y fortaleza. Y en Haití recuperaron su libertad una misionera irlandesa y otros 7 rehenes raptados hace más de un mes. Según la ONU, en los primeros 6 meses de 2025, casi 350 personas fueron secuestradas en Haití por delincuentes. Veamos. La organización humanitaria Nuestros Pequeños Hermanos, NPH por sus siglas en francés, confirmó la liberación de 8 rehenes secuestrados desde el pasado 3 de agosto en Haití, entre ellos un niño de 3 años y la misionera irlandesa laica Jenna Gerati. Gerati, de 58 años, es la directora de los programas de necesidades especiales de NPH y responsable de un orfanato. Lleva más de 30 años sirviendo a los niños con discapacidad en Haití. El pasado 3 de agosto, un grupo armado irrumpió en el orfanato y se llevó a varios por la fuerza, incluida la misionera. Todos ellos fueron liberados tras semanas de gran tensión e incertidumbre. Desde NPH agradecieron la coordinación de las personas, instituciones y comunidades locales e internacionales que intervinieron en la liberación. Por el momento no se conocen las demandas del rescate, ni se ha identificado al grupo armado responsable del secuestro. La situación en Haití es caótica. La violencia de las pandillas y los secuestros se han vuelto comunes en Puerto Príncipe. Los haitianos no pueden vivir en paz.
Casi no queda nada en el vecindario. No podemos trabajar aquí con corazones preocupados todo el tiempo. Ves pandillas armadas, gente que viene hacia ti diciéndote que corras o te detengas. Estamos corriendo cuando deberíamos estar cuidando nuestra plantación. No podemos hacer nada durante esta temporada. Tenemos que plantar frijoles, pero no podemos debido a la situación. Todo el mundo está corriendo. No podemos quedarnos en la zona debido al tiroteo. No podemos relajarnos. De acuerdo a la ONU, los grupos armados controlan alrededor del 85% de la ciudad. Llevamos nuestra atención al Vaticano, desde donde el Papa León aprovechó una ocasión especial de su comunidad agustina para llevarlos a la práctica de 3 fundamentales dones del Espíritu Santo para la mejor convivencia en el lugar donde nos encontremos. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. El Papa León XIV celebró la misa de apertura del capítulo general de la Orden de San Agustín el 1 de septiembre. Casi un centenar de sus miembros participaron de este evento tan cercano al pontífice, quien fue prior general de la Orden de 2001 a 2013. Secondo la promesa del tuo figlio. La apertura de este capítulo general tuvo lugar en una fecha muy especial. Coincidió con el aniversario del ingreso del Papa León al noviciado agustino, que sucedió el 1 de septiembre de 1977. My dear sisters and brothers. Antes de comenzar su homilía, el Papa dedicó unas palabras a los presentes en inglés, invitándoles a pedir los dones del Espíritu Santo. Que les concederá, en efecto, no necesariamente el don de comprender o hablar todos los idiomas, sino el don de escuchar, el don de ser humilde y el don de promover la unidad dentro de la orden y a través de la orden en toda la iglesia y en todo el mundo. La congregación se reúne cada 6 años para evaluar el pasado, discernir el futuro y tomar decisiones importantes. Por ello, en su mensaje, el Papa pidió a los agustinos vivir estos días de encuentro en Roma en unidad. L'unità sia un oggetto irrinunciabile dei vostri sforzi. La unidad es un objetivo indispensable de sus esfuerzos, pero no solo eso, también es el criterio para evaluar su actuación y su trabajo conjunto, porque lo que une proviene de él, pero lo que divide no. Ma ciò che divide non può esserlo. Con la apertura del capítulo número 188 de la Orden, dio inicio oficialmente a los trabajos que se prolongarán hasta el 18 de septiembre y se dedicarán a la elección del nuevo prior general de la Orden. En este encuentro se reunieron 73 delegados con derecho a voto, procedentes de 46 países. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Una de las prioridades del Papa León XIV, lo mencionó al inicio de su pontificado, es la inteligencia artificial. Recientemente también ha habido un conversatorio en el Vaticano sobre esa temática que él considera será muy importante abordar con la riqueza de la sabiduría y la moral que la Iglesia puede aportar sobre estos temas. Para saber más al respecto, porque recientemente también la revista Time ha incluido al Papa León XIV en la lista de las 100 personas más influyentes en este tema, estamos con Julio Tudela. Él es director del Instituto de Ciencias de la Vida y del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y nos habla desde Valencia, en España. Señor Tudela, bienvenido al programa. Muchas gracias. Señor Tudela, pues háblenos por qué es tan importante para el Papa este tema y también por qué Time Magazine considera que él es uno de los 100 más influyentes sobre esta temática en la actualidad. Muy bien, nos sorprendió a todos un poco que una de las primeras alocuciones que hizo el Papa tras su nombramiento se refería a este problema, la inteligencia artificial. Él hablaba de su predecesor León XIII como el autor de la doctrina social de la Iglesia, y él hablaba de que él tenía una vocación de actualizar esta enseñanza de la Iglesia sobre la doctrina social de la Iglesia en nuestro tiempo contemporánea, que está ligada o que está referida precisamente a la eclosión de la inteligencia artificial, que plantea nuevos paradigmas sociales, económicos, de respeto a la dignidad humana, de riesgo de la libertad y también de posibilidades positivas que hay que valorar. Todo esto es algo que al Papa le preocupa porque lo conoce. No hay que olvidar que el Papa León XIV es matemático, es su formación, y la inteligencia artificial se nutre de algoritmos matemáticos. Así que un matemático, cuando habla de inteligencia artificial, sabe mucho más que cualquiera de nosotros cuando nos referimos a ella. Bien.
Esto por un lado. Por otro lado, conviene aclarar que la inteligencia artificial no son más que procesos computacionales sofisticados, capaces de manejar ingentes cantidades de datos, compararlos y ofrecer resultados de esta comparación. Esto está entre nosotros desde hace mucho tiempo. Todos llevamos un GPS en el coche o utilizamos un Google para buscar en Internet. Esto es inteligencia artificial. Pero lo que nos ha un poco pasado por encima desde hace 3 o 4 años es la extensión masiva, gratuita, es decir, al alcance de cualquiera, de lo que hemos venido a llamar la inteligencia artificial generativa, que reproduce un modelo de comunicación pseudo-humano o parecido al humano, de tal manera que es capaz de componer secuencias expresivas, tanto ortográficas, tanto en texto como en imagen, que esto es muy preocupante, que simulan perfectamente a la capacidad comunicativa de un humano. Su enorme capacidad para manejar muchas cantidades de datos y ofrecer resultados que pueden parecer originales, pero en realidad no lo son, es lo que ha abierto una nueva posibilidad de uso generalizado para emplear la inteligencia artificial para casi todo. Mucha gente que antes escribía, mucha gente que antes componía, mucha gente que antes elaboraba vídeos, procesaba como ustedes noticias, ahora están delegando esta actividad en sofisticados programas de inteligencia artificial que son capaces de reproducir resultados pseudointeligentes. Siempre comentamos que denominar inteligencia artificial a este complejo proceso computacional no es adecuado, no es una verdadera inteligencia. La inteligencia es estrictamente humana. De lo que estamos hablando son de procesos sofisticados que pueden ofrecer resultados y procedimientos que se parecen en muchos rasgos a los humanos y que son capaces de hacer cálculos en cantidades enormes, a velocidades impensables hace pocos años, y que eso ofrece nuevas posibilidades, tanto positivas, estoy pensando en el campo de la medicina, en el campo de la ingeniería, en el campo de la estrategia, en el campo, hay muchísimos campos en los cuales la inteligencia artificial puede suponer un empuje para el avance tecnológico, pero también tenemos la posibilidad de que esta potente herramienta computacional pueda suplantar la identidad típicamente humana, pueda crear sus propios resultados, pueda manipular la realidad y presentarla como verídica, siendo a veces muy difícil de diferenciar cuando lo que estamos escuchando, leyendo o viendo es algo que refleja un hecho real o es una creación absoluta de estos procesos computacionales. Por tanto, nos sitúan en una situación delicada. Por otra parte, la inteligencia artificial, con su enorme potencial, es un arma que en manos de quien quiera manipular, de quien quiera manejar datos, de quien quiera mover la opinión pública o presentar como cierto lo que no es, o crear estados de opinión, o acceder a los terrenos de intimidad, de privacidad de las personas. Esta herramienta potente en manos de quien no tenga escrúpulos, de quien no tenga un eje, que dirija sus actos hacia el bien, presenta un enorme riesgo para todos nosotros. Y a esto es a lo que se refería el Papa León XIV. Absolutamente de acuerdo, señor Julio Tudela. La llamada inteligencia artificial necesita la inteligencia moral y ahí la Iglesia tiene una tarea insustituible, un servicio que prestar a la humanidad en estos tiempos de cambios, de nuevas cosas, por tomar el nombre del documento de León XIII aplicado justamente a esta nueva tecnología. Señor Julio Tudela, director del Instituto de Ciencias de la Vida y del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, gracias por explicarnos esta importante temática. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, pero al volver, el 12 de octubre será el jubileo de la Pastoral del Duelo. Un sacerdote experto nos explica su importancia. Además, en Argentina la masiva asistencia de niños a la Santa Misa demuestra una iglesia viva y renovada en el país. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Argentina, una masiva asistencia de los niños a su misa especial en el Jubileo de la Esperanza demostró este fin de semana que la fe católica brilla y florece en este país. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
La Vicaría de Niños celebró la misa jubilar de niños en el Estadio Arena de Parque Roca, en el barrio porteño de Villa Lugano. Comunidades parroquiales, niños, jóvenes, sacerdotes de la arquidiócesis y los obispos de Buenos Aires participaron en esta gran fiesta de fe, renovando la esperanza y el compromiso con Jesús. Lo que me llevé de esta fiesta fueron lindos recuerdos, amigos nuevos, me crucé con un par de amigos, me llevé también momentos compartidos con amigos, y bueno, chao. Este año jubilar vinimos a disfrutar, a festejar la presencia de Jesús con amigos y contagiar la esperanza. Hoy sentimos el orgullo de Jesús, festejamos un montón, hice nuevos amigos, compartimos la esperanza de Jesús, bailamos, cantamos y disfrutamos. Como cada año, las familias de Buenos Aires contribuyeron a la colecta de la misa. En este caso, lo recaudado se destinará para realizar obras en el Hogar Madre Teresa de Calcuta, ubicado en el Bajo Flores. La Santa Misa estuvo presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, quien a la luz del Evangelio destacó en todas las personas que sufren, en todas las personas que la están pasando mal. ¿Quién está? Jesús. Y agregó que Jesús nos dé a todos manos que contagien mucho amor, especialmente para aquellos que más necesitan esperanza. ¿Escucharon? ¿Vieron lo que son los chicos? Los chicos tienen eso que nosotros los grandes envidiamos tanto, que es la sencillez, la alegría, pero fundamentalmente se dan cuenta de que adentro de ellos está Jesús y pueden dar una mano. Así que la mano, que es la mano del corazón, tiene que estar siempre abierta, como dijo nuestro arzobispo recién. Y hagámosle caso juntos a los chicos. Bueno, que Dios te dé un corazón de niño. Los chicos nos confirman de que Jesús es nuestro amigo, nuestro Salvador, que nos quiere, nos ama y nos acompaña. Que todos ustedes también reciban este abrazo y esta mano de Jesús. Que cada misa de niños siga siendo un espacio de luz, comunidad y amor, donde florezca una iglesia viva, joven y llena del Espíritu Santo. Con Jesús en el corazón compartimos la esperanza. Finalizó una nueva edición de la Misa Jubilar de Niños 2025 en este estadio. Más de 5.000 niños y adolescentes celebraron la fe, celebraron la vida, celebraron sin lugar a dudas el futuro de una iglesia ruidosa, misionera y que comparte. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. La esperanza cristiana no defrauda porque está fundamentada en Dios. Y el Papa Benedicto XVI nos recordaba que los momentos difíciles de la vida son escuelas de esperanza. En esos momentos difíciles, para todos los que hemos experimentado la partida de un ser querido, por supuesto, está el duelo. Pero hay una pastoral del duelo que será el encuentro para acompañarnos a vivir bien y a crecer justamente en esa esperanza fundamentada en Dios. Para hablar más de este tema, estamos además en el marco del jubileo de este año y además un jubileo para la pastoral del duelo. Para hablar de ese tema estamos con el padre Mateo Bautista, un sacerdote experto en pastoral del duelo. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un gusto tenernos con nosotros, padre. Háblenos entonces, estamos en el marco del jubileo de la esperanza y además tenemos un jubileo de la pastoral del duelo. Háblenos de esto, por favor. Así es, y con el lema precisamente Peregrinos de la Esperanza en la Resurrección. Este es un jubileo para los agentes de la pastoral del duelo que acompañan a las personas tras la muerte de sus seres queridos. Igual que tenemos agentes de la pastoral de misiones, catequesis, liturgia, tenemos también agentes de la pastoral del duelo. Y este jubileo es para obtener también la gracia de la indulgencia plenaria para todos los dolientes
es decir, aquellos que están sufriendo y sufriendo mucho por la muerte de seres queridos y especialmente por muertes muy significativas, muerte de niños, muerte de jóvenes, muerte de hijos, muertes perinatales, muertes por accidentes de tránsito, muertes repentinas, muertes por homicidio, por suicidio, por desaparecidos, por feminicidio. Son impactos fortísimos y que dejan una huella muy dolorosa. De tal manera que siempre morimos nosotros más de lo que creemos cuando muere alguien al que le hemos entregado el corazón. Y además deja también huellas profundas en el carácter. Hay muertes que cambian la personalidad y dejan también heridas que perduran y dejan también heridas espirituales. Hay muchas personas que se sienten probadas por Dios, castigadas, que les han mandado una prueba, ¿no? Que no han sido escuchadas, se resienten, se alejan de Dios, de la comunidad. Por eso la misión de la pastoral del duelo es hacer este acompañamiento muy humano, muy cualificado. Tenemos que prepararnos muy bien, con una muy buena relación de ayuda, con un proceso largo y con mucha espiritualidad, porque toda herida, incluida por tanto la de la muerte de un ser querido, tiene que ser reconocida, aceptada, cosa que no es fácil, asumida, trabajada con un buen proceso de duelo, y toda herida tiene que cicatrizar, incluso tenemos que aprender de ella. Al hablar de pastoral del duelo, no olvidemos que el Señor Jesús visitó a una familia. Jairo había muerto su niña en casa. Una viuda, que además moría su único hijo, la viuda de Naín, camino al entierro. Y el Hijo de Dios lloró ante su amigo en la tumba. Una niña, un joven, un hombre. Acompañó a 2 discípulos en duelo, los discípulos de Emaús, y él mismo tuvo que prepararse a hacer un trabajo de duelo por su propia muerte. Tuvo angustia hasta en Getsemaní, y sin olvidar que Dios Padre tuvo que hacer también un trabajo de duelo, porque los hombres subimos a su Hijo en la cruz. Por eso en la Iglesia no puede faltar la pastoral del duelo. En efecto, padre, y tenemos ahora una fecha especial también justamente para este jubileo de la pastoral del duelo, este 12 de octubre. Háblenos un poquito justamente de esta ocasión, justamente. Así es. Este jubileo, además de por los agentes de la pastoral, por los dolientes, tiene una peculiaridad, que también se puede obtener la gracia de la indulgencia plenaria por los difuntos, cumpliendo los requisitos previstos. Y por tanto la vamos a celebrar, este jubileo lo vamos a celebrar al unísono desde España, Portugal y toda América hasta llegar a Chile el domingo 12 de octubre. Con esto la Iglesia quiere dar un signo, un gesto humano y un gesto también pastoral de que no debe quedar ningún fiel ni nadie solo o abandonado, especialmente cuando hay esta herida tan fuerte de la muerte de un ser querido. Padre, y es las condiciones generales, claro, la confesión, el desapego al pecado venial. ¿Y cuáles son las condiciones particulares para que una persona en cualquier parte del mundo pueda beneficiarse de esta indulgencia, pueda ofrecerla por un ser querido? Así es. En primer lugar, y para todos, ¿verdad?, aborrecer el pecado. El año jubilar es un año para la gracia y la reconciliación, la conversión. Ello implica, por tanto, una confesión sincera que motive a la confesión sacramental, a la conversión. La celebración de la Santa Misa con la Santa Comunión. Después tenemos la tradicional, el paso por la Puerta Santa. Pero algo que yo digo genial de nuestro Papa Francisco es que nos ha recordado que Cristo es nuestra indulgencia y es nuestra puerta santa. Y siempre que visitamos a un enfermo, a un pobre, a un desvalido, a un sufriente, hacemos una obra de la caridad, se la hacemos a Cristo, nuestra puerta santa y nuestra indulgencia. Así pues, cumpliendo los requisitos generales, recuerden, confesión sacramental, comunión, orar por las intenciones del Papa, se puede obtener esta gracia siempre realizando una de estas obras de misericordia. Y especialmente es una
misericordia orar por nuestros seres queridos difuntos. Y permítame decir que en el caso de la pastoral del duelo, claro, hay muertes repentinas, hay muertes donde no hubo preparación, hay muertes tristemente por asesinato, hay muertes por homicidio. Por eso, especialmente, que los dolientes puedan obtener la gracia de la indulgencia plenaria para sus seres queridos es todo un consuelo y toda una bendición. Y eso es lo que vamos a celebrar al unísono el domingo 12 de octubre desde España, Portugal y toda América Latina. Pues un tiempo de gracia verdaderamente, Padre, para encontrarnos con Dios y hacer de Él nuestra esperanza por encima de toda otra esperanza. Padre, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.